Eh, ok, bueno muchachos, pues voy a como terminar de presentarme. Mi nombre es David Restrepo, como contaba la profesora, yo soy ingeniero físico graduado acá de la Universidad de AFID. Hace más o menos 2 o 3 años vengo pues trabajando con la profesora en varios proyectos que tienen que ver principalmente con procesamiento de imágenes, reconocimiento y detección de patrones para pues realizar como toma de decisiones basados como en ciertas imágenes que nos proveen cierta información, ¿cierto? Muchas veces pues uno de los problemas más clásicos es la clasificación, pero no siempre se limita a eso. También pues se puede hablar de otras cosas como detección, localización, segmentación, asimilación pues como de la información en la imagen. Entonces, eh, y muchas de esas cosas pues se logran a través como de las mismas técnicas o técnicas muy parecidas pues que a la final todos son redes convolucionales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la profe me pidió que les hablara un poco sobre lo que son las arquitecturas convolucionales, un poco sobre cómo funcionan y cuál es la magia, ¿cierto? Que hacen esas a través de este, pues como módulo tan poderoso que es como la neurona, por llamarla así, convolucional, que nos permite extraer características e irla pasando pues a través de toda una red para finalmente como realizar una clasificación o un acto pues o sí, o una función de valor pues que nos va a permitir extraer una información específica, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a comenzar aquí mostrándoles un poco la presentación. Bueno, espérenme un segundito. Listo. Bueno, entonces, inicialmente, pues les voy a contar que esta presentación estuvo pensada pues dentro del grupo de modelado de Vivamed. Era inicialmente orientada a público no muy técnico, a un grupo de médicos pues para que entendieran un poco los desarrollos que habíamos hecho. Complementé un poco pues con algunos temas que quizá consideré eran más importantes pues como para este tipo de público más técnico y más conocido en el tema. Sin embargo, pues las diapositivas como tal son muy simples, entonces lo que vamos a hacer es conversar un poco más sobre yo cómo he logrado entender cómo funcionan estas redes desde una perspectiva, desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Una perspectiva muy funcional, una perspectiva muy técnica y una perspectiva ya más teórica que a veces es la más difícil de entender, pues porque es ya cuando uno empieza a entrar a dar toda esa validación matemática y pues un real entendimiento de qué es lo que sucede pues como en este tipo de algoritmos, ¿cierto? Bueno, inicialmente vamos a hablar de clasificación, ¿cierto? Para comenzar a hablar de clasificación en imágenes, primero hay que empezar a entender qué es lo que ocurre cuando hablamos de extracción de características, ¿cierto? La extracción de características es un paso que se da casi que en el 80, 90, incluso más porcentaje de una red convolucional, ¿cierto? Ya de ahí pues vamos a empezar a hablar de arquitecturas muy conocidas para clasificación, BGG, ResNet, DenseNet, etcétera. Y ya después les voy a hablar de unos modelos un poco más compuestos, unas arquitecturas un poco más compuestas que si bien al principio son difíciles de entender, a la final van a ver que siguen como el mismo objetivo, la misma lógica que las anteriores arquitecturas y lo único que buscan es por métodos muy experimentales ofrecer soluciones a problemas que se han visto en arquitecturas pues como anteriores, ¿cierto? Y ir mejorando pues como la robustez, el número de parámetros y la capacidad de generalización pues de los modelos, ¿cierto? Entonces, bueno, inicialmente pues por allá como en el 98 ya pues se tenía como bastante conocimiento y se había trabajado pues bastante sobre modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? Sobre señales
bueno, por llamarlas de una forma, unidimensionales, ¿cierto? Es decir, generalmente vectores o señales pues que podían ser procesadas con máquinas de soporte vectorial, regresiones lineales, árboles de decisiones, etcétera, y pues ya estaba también en un alto apogeo lo que es el multilayer perceptron, ¿cierto? Que son nuestras capas ocultas de neuronas con función de activación que nos dan pues unas salidas. Eh, lo que se hacía, por ejemplo, para clasificar imágenes, pues yo me imagino que alguno de ustedes también lo ha visto, es tomar el vector de entrada, ¿cierto? Un vector, perdón, una matriz, y hacer un flatten para convertirla en un vector, de modo de que pues esa distribución de píxeles se pudiera analizar como si fuera un vector, ¿cierto? Pues alguien por allá en esa época, llamado Lecan, se le ocurrió simplemente decir, bueno, y si cojo como esa misma estructura densa, o sea, interconectada, con la misma función de activación, y yo lo que hago es, en vez de tener una sola neurona, tener una matriz de neuronas, ¿cierto? Porque pues ya estamos trabajando con una matriz de imagen, y esto fue lo que se conoció como una neurona convolucional o una red convolucional, ¿cierto? Entonces, una de las primeras redes que tenemos para solucionar este problema es esta red que vemos acá, su nombre es LeNet, fue pensada inicialmente para reconocimiento de dígitos escritos a mano, ¿cierto? Entonces tenemos un input de imágenes que es A, B, C, 1, 2, 3, ¿cierto? Una letra. En este caso era un input de 32 por 32 píxeles, pues vean el tamaño de entrada en comparación a las imágenes pues que maneja uno más actualmente, ¿cierto? Y lo que vemos acá, no se confundan porque lo que vemos acá, el gráfico que vemos acá, no es la red como tal, sino el flujo de la información dentro de la arquitectura, ¿cierto? Entonces, al comienzo tenemos en nuestra imagen y vemos unas primeras operaciones de convolución, aquí la vemos muy clara, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una convolución? Pues si ustedes recuerdan, la operación es simplemente una función que se va moviendo, bueno, perdón, la integral de una operación, de una función que se va moviendo a través de otra, ¿cierto? Entonces, en este sentido, tenemos un kernel que es una ventana que se va a ir moviendo a través de nuestra imagen y nos va a ir generando una transformación de esa imagen que posteriormente va a entrar a una función de activación, ¿cierto? Ojo con esto, que nos va a decir esa transformación, dónde ocurrió con mayor intensidad, en qué regiones de la imagen, ¿cierto? Y esto nos va a generar unos mapas de características. Entonces, ojo que aquí ya empezamos pues a hablar de cosas un poco técnicas. Y si ustedes miran esta imagen, uy, qué pena, aquí yo pongo esto en el laser pointer, sí. Entonces, si ustedes ven aquí esta imagen, vemos que tenemos mapas de características de 28 por 28, ¿cierto? Al haber hecho una convolución, pues perdimos un par de píxeles a los lados, ¿cierto? Pues por así decirlo, en términos de tamaño. Y lo que se aplicaron fueron 6 kernels que nos van a dar 6 mapas de características, ¿cierto? Entonces esa parte es importante. Cada uno de esos kernels están aplicando una transformación diferente y evaluando unos mapas de características diferentes dentro de la imagen, ¿cierto? Eso es en nuestra primera capa convolucional. Subsecuente a eso, generalmente sigue una capa de subsampling que lo llaman pooling layer, ¿cierto? Esto puede ser un max pooling, un average pooling, y eso pues depende de cómo necesita uno que esa información se vaya propagando a lo largo de toda la red. Y simplemente lo que nos va a permitir es ir disminuyendo esa dimensión espacial, ya que lo que nosotros hicimos en el paso anterior fue aumentar una tercera dimensión que nos permite pues como ir comprimiendo la imagen y la información, ¿cierto? Ir comprimiendo la imagen mientras vamos extrayendo la información. Esta primera red era una arquitectura bastante sencilla, simplemente estaba compuesta de convoluciones y pooling, convolución, pooling, convolución, pooling, ¿cierto? Para al final pues del mapa de la red convolucional que vendría siendo esta, tenemos entonces ya un vector
un vector de características unidimensional, ¿cierto? Que nos va a dar bastante información y una descripción precisa sobre la imagen, ¿cierto? Ese vector ya es el que nosotros entramos pues a clasificar. Pero entonces, bueno, esto era desde un punto de vista muy técnico cómo funciona la red, pero desde un punto de vista funcional, vean que básicamente lo que estamos haciendo es tomar un campo de inferencia, ¿cierto? Que está definido por 32 por 32 píxeles que pueden tomar diferentes valores. Entonces, pues son 32 por 32. Es un área bastante grande, pues si lo vamos a ver uno por uno. Y lo que hicimos fue a través de un trade-off entre nuestra dimensión espacial y una tercera dimensión que nosotros la llamamos la dimensión de los mapas de características, empezamos a hacer ese trade-off entre esas dos dimensiones, ¿cierto? De forma de que nosotros podamos resumir toda esta información y todo este contexto en este vector que ya sí podemos trabajar porque pues está definido por 120, 120 entradas, 120 inputs. Entonces es muy interesante como ver que básicamente, y esta parte pues es importante porque lo van a ver repetido en absolutamente todas las arquitecturas, lo que se busca en el caso de clasificación siempre es ir pasando de un campo de inferencia grande, irlo achiquitando, irlo resumiendo, irlo simplificando, de manera que nosotros podamos tener esa expresión simplificada que nos permita trabajar la clasificación ya sea con un multilayer perceptron, ya sea con una máquina de soporte vectorial o incluso con un árbol o incluso a veces simplemente con una ecuación lineal, ¿cierto? Pero es porque ya tenemos una red muy compacta con la que podemos trabajar de nuestro problema, ¿cierto? ¿Alguna pregunta para ir pasando a la que sigue? No, bueno. Entonces, de lo que estábamos hablando, ¿qué hacen realmente estas capas convolucionales? Como yo les estaba diciendo, para no enredarlos mucho, lo que se aplica es una transformación. Creo que aquí la mayoría son ingenieros matemáticos, pero si hubiera ingeniero físico, yo le diría, hermano, es un filtro, véalo como un filtro óptico, ¿cierto? Básicamente lo que estamos haciendo es cogiendo el campo de entrada y aplicando un kernel que lo que va a hacer es una transformación a la imagen, ¿cierto? Entonces, un kernel bien podría ser un blur gaussiano o bien podría ser un sharpen, ¿cierto? Eh, Se trabaja mucho sobre que realmente cuáles son los kernels de las redes que aparecen pues en las capas convolucionales de las redes. La verdad es un trabajo bastante difícil y muchas veces no son, no son funciones tan conocidas para uno como estas dos, ¿cierto? Estas las puse a modo de ejemplo, pero bien podría ser una diagonal de unos, ¿cierto? O un círculo, ¿cierto? Y son características específicas que nos está buscando ese kernel en la imagen. ¿Qué pasa, cierto? El kernel, el filtro, pasa a través de la imagen y genera pues esa transformación, pero además hay otros pasos muy importantes que es la función de activación, ¿cierto? Entonces, luego de haber hecho la transformación de la imagen del campo de entrada, la función de activación lo que nos va a permitir, lo que le va a permitir al modelo es decir, bueno, la transformación que se realizó aquí fue más o menos eficaz en tales regiones, digamos en este caso es un sharpen, ¿cierto? Entonces, al yo aplicar una función de activación acá, yo digamos que voy a ver las líneas, pues esto lo estoy poniendo como a modo de ejemplo, no es algo pues que haya probado realmente, pero al nosotros aplicar el filtro estamos resaltando algunas características y al aplicar la función de activación estamos evaluando esas características que resaltamos, en qué lugares de la imagen quedaron, para así pasar a la próxima capa, algo que se llama el feature map, ¿cierto? O lo que pues, se llama en español un mapa de características, ¿cierto? Además de eso, las arquitecturas, pues como les estaban contando, usan capas de pooling para ir disminuyendo esa área de inferencia de la imagen a medida que se va aumentando, digamos,
thickness o la robustez del mapa de características, y capas de normalización que lo que permiten es simplemente ir manteniendo como los pesos y los valores dentro de la red al mínimo, ¿cierto? Bueno, entonces la extracción de características es, pues desde mi punto de vista, la parte más importante del deep learning, ¿cierto? Uno se centra y se enfoca muchas veces en su problema específico, ya sea de clasificación o segmentación o localización, pero pues a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que todo está siempre orientado en el mismo problema de la extracción de características, ¿cierto? De esta pirámide de abstracción, ¿cierto? Donde nosotros podemos ir, lo que usualmente hacemos es ir hacia arriba, tenemos una señal o un campo de entrada, y lo que vamos haciendo, como les estaba diciendo, es disminuir esa área y aumentar ese grosor de características, haciendo un análisis data driven, ¿cierto? Pues como dirigido por los datos. Eso es muy importante porque este análisis se hace extrayendo características, extrayendo relaciones espaciales entre píxeles eh, presentes en la base de datos, ¿cierto? Y lo que se hace es una extracción de características que en esta parte más profunda son características muy abstractas, ¿cierto? En ese sentido, pues también nos podemos ir en la dirección contraria, y esto lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación, y es que también se puede hablar de síntesis y expansión de características, ¿cierto? En ese sentido, yo ya tengo, digamos que un bloque, ¿cierto? Unas características que son muy robustas y digamos que en términos de área son pequeñas. Yo a partir de ellas o incluso a partir de un vector tengo características que pueden ser ya un vector en esta región más abstracta, y a partir de ellas puedo hacer, hacer una síntesis, hacer una expansión, generación de nuevas imágenes con este tipo de modelos, ¿cierto? Entonces esto lo que nos habla es sobre la capacidad de las características abstractas que nosotros podemos extraer con este tipo de arquitectura, ¿cierto? Bueno, aquí pues para terminar un poco hablando de las características, a veces es muy difícil entender realmente qué es eso de características. Yo la verdad pues aún me confundo, ¿cierto? A veces uno como que hace clic, pero a veces como que se le va también la idea. Pero básicamente lo que estamos mirando es, estamos evaluando, como les estaba diciendo ahora, relaciones espaciales entre píxeles, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta poner mucho esta imagen porque es un caso muy, es algo muy educativo, ¿cierto? Esta red es una red llamada GoogleNet, es una red full optimizada para visualización de los filtros y visualización de las características que se están evaluando, ¿cierto? En este caso, aquí lo que nosotros estamos viendo son los filtros o las características, más no el mapa de características resultado de la aplicación de estos filtros, ¿cierto? Es bueno que diferencien pues como esos dos conceptos, porque uno es el que evalúa y extrae y el otro es el que nos dice en qué lugares de la imagen está eso que evaluamos, ¿cierto? Y con ambos se trabaja pues de forma muy, eh, como muy unida, ¿cierto? Entonces en este caso vemos que este modelo pues entrenado para diferenciar perros y gatos y me imagino que más cosas, tiene como estos filtros que lo que están haciendo es, digamos, ellos aquí lo usan como detector de oídos, pues como popochos, ¿cierto? O oídos más tipo gato, ¿cierto? Pero vean realmente qué es una característica. Entonces, no es pues como una oreja, no es un grupo de orejas, y realmente lo que es una abstracción visual eh, realizada y que se genera por una relación espacial entre píxeles. Esa frase es muy importante porque eso es lo que estamos evaluando, cómo se están organizando los píxeles y cómo se están relacionando entre ellos para generar este tipo de texturas, este tipo de formas, de geometrías, como todo lo que uno como humano pues alcanza a percibir en estas cosas, ¿cierto?
Entonces, digamos que este tipo de filtros llegan y se empiezan a evaluar a través de la red y nos van diciendo, perdón, a través de la red no, o sea, se evalúan mediante el paso de la imagen por la red y se evalúa a través de la imagen y nos va diciendo en qué lugares se genera una mayor activación para ese tipo de filtro específico, ¿cierto? Entonces aquí nos señalan el oído del perro, pues la orejita del perro, y vemos que el filtro que más se activa es este primero, que tiene como esas características de oreja de perro así caidita, larga, eh, peludita, suave, ¿cierto? Y básicamente esa es una feature que está evaluando un, eh, un, un kernel convolucional en un punto específico del modelo, ¿cierto? Ahora pues debemos extender esto para 60 en la primera capa, 64 en la segunda, etc, etc, y vamos a seguir avanzando, aumentando la abstracción en esta pirámide de abstracción y consiguiendo un vector altamente abstracto que muchas veces ya es muy difícil de visualizar, pero que nos va a dar un resumen y una información muy detallada sobre lo que está presente en la imagen, ¿cierto? Bueno, tienen una pregunta por acá, yo me detengo un momentico, algún comentario, ¿entendieron bien como lo de las características? ¿Ya lo sabían? ¿Me estoy repitiendo a lo que ustedes ya sabían? Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, ya dejando pues de lado un poco la extracción de características, ¿cierto? Ya sabemos que lo que vamos a ir es evaluando este tipo de relaciones espaciales entre píxeles, sacando mapas de la imagen, ¿cierto? Muchos mapas. Estos son 6 mapas de esta misma imagen transformada por estos kernels. Aquí ya tenemos 16 mapas y si nos vamos para otras arquitecturas tenemos muchos más, ¿cierto? Y lo que tenemos que evaluar, lo que vamos a hablar ya entonces es al final, ¿cierto? Cuando tenemos el vector, lo vamos a clasificar, ¿cierto? Ya tenemos un vector de características de 1280 números o más, ¿cierto? Y necesitamos pues coger ese vector y separarlo entre clases para hacer pues nuestra clasificación. Ahí entra el perceptrón multicapa, me imagino que ustedes ya lo han visto, pues no voy a entrar mucho en detalle a hablar sobre él, pero les quería hablar un poco porque es muy importante hacer como su relación y su comparación con lo que es una arquitectura profunda y esta arquitectura pues de la que está basada las redes convolucionales, una neurona convolucional está basada pues en la neurona pues unidimensional del perceptrón multicapa, ¿cierto? Entonces en ese sentido recordemos básicamente lo que es una neurona. Una neurona lo que hace es recibir todas nuestras entradas, ¿cierto? Recibir un vector de entradas y hacer una sumatoria ponderada con un vector de pesos que es relativo a esa neurona específica, ¿cierto? En este sentido tenemos un peso por cada una de las entradas y lo que tendríamos en una neurona convolucional pues sería no un vector de pesos, sino una matriz de pesos, ¿cierto? Una matriz de pesos que generalmente uno ve en la literatura es 3 por 3 o 5 por 5 y básicamente lo que estamos haciendo es esta convolución que pues en este caso de una neurona sencilla es la sumatoria ponderada de las entradas que van a pasar posteriormente a la función de activación, ¿cierto? Entonces lo que yo más quería hacer sentido en este momento es sobre la función de activación. No sé si, pues si ustedes como que la han entendido muy bien, a mí me sirvió mucho entenderla, no verla desde la perspectiva del multilayer perceptron, sino desde la perspectiva de la red convolucional. Me sirvió más pues como para lograr entender cómo es, qué era realmente lo que hacía la función de activación y lo que nos permite hacer es evaluar y cambiar la interacción de nuestras
de cómo nuestras entradas y nuestra suma ponderada de entradas van a afectar nuestra red, ¿cierto? Y las capas siguientes de nuestra red. Entonces, digamos, en una red convolucional, en las capas ocultas, una de las funciones de activaciones más comunes que uno ve es la función ReLU, ¿cierto? De rectificación lineal, que simplemente nos va a decir, vea, para una, para una, eh, para una característica que tenga como una mayor apariencia, ¿cierto? Después de que el kernel transforma la imagen, después de que se aplica la transformación, las regiones de la imagen que sufrieron como una mayor transformación positiva, entonces tienen como un mayor campo, pues van a entrar y van a tener una mayor activación en la red, ¿cierto? Entonces es como dice su nombre, es una relación muy lineal entre la transformación que hace el kernel y la activación de la neurona. Esa activación es la que va a pasar a las siguientes capas, ¿cierto? Pero es muy importante ya ver entonces, digamos, en las últimas capas, cuando ya estamos hablando de clasificación, uno generalmente ya no necesita decir qué fue lo que más se activó, qué fue lo que menos se activó, sino dar unas probabilidades unitarias y muchas veces excluyentes entre las clases, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ya uno lo que necesita es cambiar la relación en cómo las características eh, sí, cambiar la relación en cómo las características que yo extraje con mi kernel van a afectar mi siguiente capa, en este caso mi capa de salida. ¿Y eso cómo se logra? Pues con la función de activación. Entonces en la última capa lo que yo hago es dejar de usar una ReLU, que si tengo mayor activación me va a dar mayor resultados, y usar una capa sigmoid que lo que me va a hacer es simplemente unificar no, perdón, normalizar esa activación que yo tuve, pues en un valor que va a estar entre 0 y 1, o en el caso de softmax, en un valor también que va a estar entre 0 y 1, pero excluyente para todas estas salidas y que yo puedo interpretar como la probabilidad de cada una de estas clases, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno ve que la función de activación es muy importante porque es la que me va a permitir customizar o modificar las relaciones que yo estoy evaluando en mi red y cómo estas se van a estar propagando, pues y sí, pues así lo interactuando, perdón, esa era la palabra que estaba buscando, y cómo esas características van a estar interactuando pues a través de toda la arquitectura. Bueno, aquí ya sí vamos a empezar con arquitecturas un poco más pesaditas. Esto ya sí es lo que se entiende como deep learning en el sentido como más estricto de la palabra. Inicialmente, pues, y con el boom pues que hubo ya con la computación, las tarjetas gráficas y el aumento pues como de capacidad computacional, digamos que se pasó de una arquitectura LeNet que en realidad fue como del 98 y siempre pasó un tiempo, no estoy muy seguro cuándo, pero siempre pasó un buen tiempo para el desarrollo y el entrenamiento pues eficaz de estas arquitecturas llamadas BGG, que básicamente lo que hace es explotar las ideas del ENET, ¿cierto? Métale más convoluciones, métale más capas y pues algo va a extraer, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que tenemos un input, tenemos un campo de inferencia de 224, sí, de 224 por 224, ¿cierto? Que vamos a empezar a, a extraerle características y extraerle features utilizando convoluciones de 3 por 3, ¿cierto? Tenemos primero una capa de 64 convoluciones que me van a extraer unos mapas de características, ¿cierto? Con su respectiva función de activación. Y luego tenemos otra capa de 64 convoluciones que me van a permitir extraer características del mapa de características anterior, ¿cierto? Entonces aquí vemos ya el nivel de abstracción que van teniendo cada uno de estos bloques eh, que se conocen como bloques BGG, ¿cierto? Conformados pues por dos convoluciones, y aquí entre ellos tienen un batch normalization y aquí pues generalmente tienen un pooling, ¿cierto? En este caso, aquí en este gráfico tenemos un gráfico pues de la arquitectura, pero lo que tenemos acá es lo que yo les estaba hablando ahora de
de el flujo de la información dentro de la red, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra señal de entrada y luego tenemos unos feature maps que vean que son del tamaño de la imagen. Pues aquí ya se está usando un padding, un stride para controlar mejor como ese cambio de dimensiones entre las señales y los feature maps. Y vean que ya tenemos un 64 mapas de características, ¿cierto? Se hace un pooling que reduce el tamaño del feature map a la mitad y se van aumentando eh, la densidad pues, de los mapas de características el doble, ¿cierto? Seguimos haciendo este proceso hasta llegar a un último stack de características que son 7 por 7 por 512, donde se aplica un max pooling o en muchos casos un average pooling para obtener un vector no recuerdo cuál es, de 4096 entradas, ¿cierto? Entonces ya es un vector muy grande y este es un vector que vamos a clasificar pues en el modo más clásico de esta arquitectura se usa un perceptrón multicapas, pues aquí vemos que simplemente tenemos las 1000 neuronas de salidas para las clases en ImageNet, ¿cierto? Estas redes generalmente pues compiten y se entrenan en ImageNet, que es un problema de detección de objetos muy general. Entonces hay personas, perros, carros, aviones, gatos, de todo, ¿cierto? Bueno, entonces listo. Hablemos un poco sobre los problemas que tienen esta red y pues como les estaba diciendo ahora, esto lo que hace es explotar el trabajo pues que se había hecho en LeNet y la concepción que había de, bueno, vamos a extraer características y vamos a ir simplificando nuestro campo a un vector. Y ocurre el problema de que entonces el número de capas está altamente ligado al tamaño de entrada, sí, al tamaño de entrada de la señal, ¿cierto? Entonces, si yo voy a construir una arquitectura BGG y tengo imágenes de 256 por 256, pues me va a costar menos capas convertirlas en un vector que si yo tengo una imagen de 512 o incluso de 1080, ¿cierto? Como ya sería pues HD. Entonces, en ese sentido, en 1080, pues yo tendría que construir una arquitectura BGG inmensa con un altísimo número de parámetros de entrenamiento que también me va a exigir a mí tener un alto número de muestras, de samples para entrenar, ¿cierto? Cosa que muchas veces es muy difícil. Y esto pues eh, se genera porque, bueno, y se nota que hay una alta redundancia en los filtros, pues esto ya viene cuando se empieza a hacer una evaluación sobre el gradiente de la red, se empieza a notar que hay una alta redundancia de los filtros, ¿cierto? Aquí tenemos 64, 128, 156, ¿cierto? Que están prácticamente evaluando características muy similares a diferentes niveles de la red, cosa que no es mala, pero sí es redundante y ocurre un alto desvanecimiento del gradiente porque estas redes son muy grandes, ¿cierto? Entonces tenemos BGG 16, 19 porque tienen 16 o 19 no capas de convoluciones, sino bloques de BGG, ¿cierto? Los bloques que están conformados por dos convoluciones, batch normalization, batch pooling, etc., ¿cierto? Lo que lo hace pues una arquitectura muy grande. Y si vemos como el patrón de conectividad del flujo de la señal, vemos que entonces pues un mapa de características salido de una función de activación XL, perdón, un mapa de características XL salido de una función de activación HL, pues va a estar dado simplemente por el resultado de esa función de activación por la salida de la capa anterior, ¿cierto? Solamente se toma en cuenta los resultados de la capa anterior. Bueno, ya posterior a ese, pues se busca entonces resolver un poco los problemas de conectividad en la red, ¿cierto? Mejorar y disminuir la redundancia de estas redes y a alguien se le ocurre como ve, y si nosotros cogemos estos mapas de características y simplemente los enviamos más adelante, los reutilizamos en unas capas más adelante para que no tengan que haber, para no tener la necesidad de un filtro nuevo que vuelva y evalúe esa misma característica, ¿cierto?
Entonces, en ese sentido, pues nacen las arquitecturas de tipo ResNet, eh, que lo único que pues tienen su nombre en relación al nombre de Residual Connection, porque básicamente lo que añaden es una conexión residual, como su nombre lo indica, o una, bueno, en física yo lo entendí mucho como un cortocircuito, ¿cierto? Simplemente se pone una matriz de identidad desde un bloque anterior al bloque subsecuente de la arquitectura, ¿cierto? Y pues acá adelante lo que se hace es simplemente sumar los mapas de convoluciones, ¿cierto? Qué pena, yo miro algo. No. Bueno, entonces en ese sentido, lo que se hace es mejorar un poco el patrón de conectividad, ¿cierto? Se disminuyen bastante la cantidad de parámetros, pues se disminuye considerablemente en comparación con BGG, porque se están reusando algunos mapas convolucionales, ¿cierto? Y en ese sentido, tenemos pues que el resultado de nuestra capa L va a estar dado en este caso por la activación de nuestra neurona L y la entrada de la capa, de la salida de la capa anterior, perdón, y la salida de la capa anterior sumado a esa misma mapa de características, ¿cierto? Entonces estamos extrayendo un mapa de características, pero siempre los vamos a ir sumando, los vamos apilando con el que ya teníamos, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos haciendo es apilando mapas de características, apilando features durante la red y así pues como tener una representación más robusta de nuestro campo de entrada, pues ahorrando como unos números de parámetros y reutilizando pues unas capas, ¿cierto? En ese sentido, una de las arquitecturas más funcionales, sí, más funcionales y más poderosas que nacen pues como con este tipo de bloque, esto pues no sé realmente si es una convención o solo soy yo, pero esto yo lo llamo un bloque ResNet, ¿cierto? Esto para mí es un bloque ResNet porque pues básicamente ResNet está conformado de ellos. Eh, y una, bueno, como les estaba contando, las arquitecturas más importantes es MobileNet, ¿cierto? Que hace uso, pues con unas cuantas modificaciones, pero hace uso de este bloque ResNet para generar una arquitectura muy robusta que tiene alrededor de unos 2 millones de parámetros y que rivaliza prácticamente con Inception V3, que tiene 60 millones en la tarea de clasificación pues, general en ImageNet, ¿cierto? Algo que es bastante poderoso para un modelo con tan pocos parámetros, ¿cierto? Entonces, básicamente, la pequeña modificación que tiene es una primera capa de expansión, que son convoluciones de uno por uno, ¿cierto? Que van a permitir expandir los mapas de convoluciones que vienen de la capa anterior. Eh, Seguido por una convolución que en este caso utilizan una técnica llamada Deepwise Convolution, ¿cierto? Que lo que hacen es una factorización de la operación, ¿cierto? A 3 por uno y uno por 3, que lo que permite es calcular más rápido la operación de convolución a la matriz de entrada, pero técnicamente es lo mismo que una convolución normal. Y finalmente una convolución de uno por uno en una capa de proyección, ¿cierto? Que nos va a permitir ahora sintetizar todos los mapas y disminuir un poco esas dimensiones que vamos a enviar a la capa que sigue, ¿cierto? Eso con la intención nuevamente de necesitar menos número de parámetros y mantener pues como la arquitectura regularizada y pequeña. Y finalmente, pues siguiendo como pues yo me imagino que el que se inventó esto, digo como, entonces metámosle más capas residuales, sigámosle metiendo conexiones, ¿cierto? Y en ese sentido, pues nace una arquitectura, pues una de las que a mí más me gusta porque me parece, o sea, si estamos hablando en términos de flujo de la información, me parece que hay un flujo de información muy denso entre muchas capas de la red, ¿cierto? Entonces hay un uso y reuso de la información en todas las partes de la red que permiten una mayor complejidad a un menor número de parámetros. Y en ese sentido, pues entra el modelo DenseNet que mejora el patrón de conectividad, como les estaba diciendo, maximiza la información y el flujo del gradiente, algo que es muy importante, ¿cierto?
durante el entrenamiento más que todo, porque uno de los problemas principales que teníamos en BGG es que, bueno, como es un chorizo así súper largo, pues a nosotros calcular una pérdida y empezar a propagar el gradiente, ¿cierto? Y calcular pues todo ese gradiente se va disminuyendo. En este caso, todas estas conexiones residuales nos van a permitir tener una conexión directa al gradiente en la última capa, desde incluso la primera capa, ¿cierto? Y eso pues optimiza el uso de filtros. Entonces, en ese sentido, cada capa, la salida de cada capa ya va a estar dada por la función de activación de todas las características extraídas por todas las capas anteriores, ¿cierto? Entonces, en este caso no estamos sumando las características, sino que las estamos apilando. Esto es un stack de características de todas las capas anteriores que van a entrar a la capa correspondiente, ¿cierto? Entonces, esta es una imagen pues como muy sencilla que permite ver el patrón de conectividad, pero en realidad el modelo se ve de esta forma, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es una imagen de entrada, unas primeras capas de convolución aquí llamadas C1. Esto es nuevamente un stack de mapas de características, ¿cierto? Estos grandes son el flujo de la información. Yo me confundía mucho viendo estas imágenes porque a veces pensaba que estos bloques eran la red y no son la red. Los bloques es la información, es cómo se va transformando la información. La red son estas cositas y a veces en muchos gráficos la red ni siquiera la ponen porque pues, más que todo lo importante son las características. Y esta es una primera convolución, ¿cierto? Un stack de features. Y este primer bloque denso, ¿cierto? DenseNet está conformado entonces por 4 bloques densos y 4 bloques de transición. En su caso de 121, DenseNet de hecho tiene casos con más bloques y más capas. Eh, este primer bloque denso está conformado a su vez entonces por capas densas, dense layer 1, 2, 3, 4, 5 y 5, ¿cierto? Que no son más que bloques ResNet, ¿cierto? No son más que bloques ResNet que lo que están haciendo es aplicando unas convoluciones de expansión uno por uno al stack de características que llega para después aplicar unas convoluciones de 3x3 que nos van a permitir evaluar nuevas características y que después vamos a concatenar tanto las últimas como con las primeras. Muy similar a un bloque ResNet, pero metido en muchos bloquecitos, metido en un bloquezote, ¿cierto? Entonces, a mí esta MobileNet me gusta decirla como no, es que es un montón de ResNetcitas conectadas, ¿cierto? Y pues básicamente esto es lo que es, como 4 ResNets haciendo pues como el trabajo de extracción de características, extracción y evaluación de características, pues para al final hacer lo mismo de lo que estábamos hablando, generar un vector que nos permita dar información sobre nuestro campo de entrada que ya nosotros podamos clasificar más fácilmente. En este sentido, esta DenseNet entonces es una red con una alta capacidad de extracción y una alta complejidad, con un número de parámetros pues relativamente alto, pero no tan alto en comparación pues con otras arquitecturas que podrían llegar a tener pues como esta misma capacidad de expresión, ¿cierto? Serían 7 millones de parámetros y una complejidad altísima. Bueno, y otra cosa pues que de las que le quería hablar, es una de las redes también muy populares, Inception V3, bueno, o Inception, Google Inception. Eh, Básicamente pues seguimos las mismas ideas, estamos usando nuevamente convoluciones que nos van a permitir extraer características, extraer mapas de características para evaluar esas features, generar un vector descriptor y clasificar. Pero lo que cambia aquí entonces es los autores estaban buscando una forma de generar, pues, digamos, un clasificador bastante robusto eh, en el problema de detección general, ¿cierto? O sea, entiendas de detección general como saber diferenciar cualquier cosa muy general de cualquier otra cosa muy general, diferenciar una casa de un carro, de una persona, de una fruta, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido, los autores plantean que
El problema está también en en las diferentes escalas, en los diferentes tamaños, en los diferentes patrones que pueden ser muy variados y muy dispersos, ¿cierto? En la imagen, porque pues una casa y un perro son muy diferentes, ¿cierto? Y los autores entonces proponen una forma de evaluar distintos niveles de características para el mismo nivel de, de abstracción dentro de la red, ¿cierto? Entonces, si estamos pues en el primer nivel, aunque este módulo Inception no se aplica a la imagen de entrada, porque vemos que a la imagen de entrada primero se le aplican unas convoluciones para generar unos mapas de características muy perdón, muy generales, no muy, ¿cómo decirlo? Muy menos abstractas, muy básicas, características de forma, generalmente de color, de bordes. Y a partir de esto, entonces ellos empiezan a evaluar, pues digamos, proponen dos módulos. Aquí, principalmente aquí está la diferencia entre Inception B1 y el Inception B3, ya sería este, ¿cierto? Y es la evaluación del mismo campo de activación, ¿cierto? El mismo campo de features con distintos kernels, ¿cierto? Entonces tenemos una convolución de uno por uno, que básicamente es una conexión residual que me va a pasar ese mapa a la siguiente capa, simplemente le hace una pequeña transformación espacial para disminuir tamaño en caso de que sea necesario, para no aumentar el tamaño de la red innecesariamente, una convolución de 3x3 que nos va a extraer unas características en una escala y una de 5x5 que lo que va a hacer es extraer unas características en otra escala, ¿cierto? Esta es la versión naive del Inception, pero ya como les decía, en Inception B3 lo que se aplican son entonces todas estas convoluciones de uno por uno previas a las convoluciones de 3x3 y 5x5 para controlar las dimensiones que van a entrar a estas convoluciones y así pues mantener limitados los parámetros de la red. La arquitectura entonces de Inception V3 sigue como este parámetro. Aquí hay varios bloques de Inception, unos bloques de transición, entre otras cosas. El autor también propone, de hecho, tienen que proponer una técnica donde ellos evalúan la salida de su modelo en diferentes escalas. Yo creo que incluso por aquí hay otro. Entonces, esa es la cabeza del modelo donde se está calculando el softmax, la predicción y la pérdida. Y ellos deben poner, por así decirlo, tres cabezas en diferentes partes del cuerpo de la red para no sufrir por la pérdida del gradiente de lo que les estaba hablando antes. Entonces, en ese sentido, Inception V3 pues termina siendo una arquitectura gigante. Eso es un elefante difícil de entrenar porque tiene muchísimos parámetros y muy complejo, pero que trabaja muy bien, eh, que trabaja muy bien el problema pues de clasificación y separación de objetos muy generales, porque tiene, por así decirlo, una vista muy general y y tiene como esta capacidad de evaluar objetos como en estas diferentes escalas, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a ver un poco de diseño más orientado al objetivo, a los patrones que estoy buscando, a las características específicas que estoy buscando y al problema específico que estoy atacando, ¿cierto? Bueno, entonces en ese sentido ya quería pues como pausar un poquito el tema de las arquitecturas porque tengo otras ya mucho más pesadas y mucho más complejas, pero quería hablarles ya un poco sobre el entrenamiento, pues, y sobre cómo podemos nosotros entonces lograr extraer como estas características de las que hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el sentido del experimento, nosotros tenemos un set de entrenamiento, usualmente tenemos un set de entrenamiento que nosotros, que es un conjunto de características, pues nosotros lo vemos físicamente como un conjunto de imágenes
pero si nosotros pudiéramos verlo abstractamente, es un conjunto de características, o sea, todas esas imágenes tienen unidas unas características que describen, que tienen que ver con nuestro problema, y nosotros asumimos que nuestro conjunto de entrenamiento es muy parecido o muy cercano eh, a lo que sería el conjunto de las características reales, ¿cierto? Lo cual es un conjunto abstracto, ¿cierto? El conjunto de características reales es un conjunto abstracto formado por todas esas cosas que yo sé muy abstractamente en mi mente que forman o que describen mi problema, ¿cierto? En ese sentido, nosotros lo que queremos entonces es generar un modelo que se parezca y que se acerque a nuestro set de entrenamiento, que por así decir lo cubra, ¿cierto? Yo lo veo como desde esa perspectiva, que lo cubre y se hace un fit a ese conjunto. Pero entonces en ese sentido, pues yo estoy seguro que ustedes ya debieron haber tocado este tema en clase, pero nosotros tenemos eh, un error de entrenamiento, que es el error que nosotros usualmente medimos, que es la diferencia entre nuestro modelo y nuestro set de entrenamiento de validación, pero también tenemos un error real que es difícil de medir, bastante difícil de medir de hecho, y, y que pues está muy relacionado con la generalización y con dónde fallamos tanto en nuestro modelo y nuestro set de entrenamiento, ¿cierto? En ese sentido es muy importante hablar de dos cosas y es lo que es la correcta representación del problema, pero antes de hablar de eso, eh, pues como poner este ejemplito que tengo acá y es otro caso donde pues yo tengo mi conjunto de entrenamiento, que es este azulito con forma extraña atrás, y tengo mi conjunto real, pues que yo no conozco, asumo y simplemente es a modo de ejemplo. Y yo lo que puedo tener es un modelo que se acerque mucho a mi conjunto de entrenamiento y que lo adecue muy bien y tener un error de entrenamiento muy pequeño con un error real, pues que yo puede que desconozca, pero que él igual va a estar ahí y que cuando yo evalúe lo voy a ver, cuando yo empiece a hacer pruebas de generalización lo voy a encontrar. Pero también podría tener un modelo que si bien no se está adecuando del todo a mi set de entrenamiento, puede tener una mejor capacidad de generalización y un menor error real, ¿cierto? Esto lo que me hace pues invitarlos es al paradigma y al paradoja de que no vayan y busquen siempre accuracies del 99%, porque pues muchas veces sobreentrenar es mucho más fácil que hacer un modelo que tenga 70% de accuracy, pero que funcione bien en otras bases de datos, ¿cierto? Entonces, esto es pues como algo que uno debe tener muy presente porque muchas veces, pues haciendo los experimentos uno se sesga mucho por las métricas que puede como alcanzar a ver en sus sets de entrenamiento y uno es, wow, tan 90%, 99%, y es algo que uno también ve mucho en internet cuando empieza a buscar sobre redes, empieza a buscar información, a todo el mundo le dan accuracies del 99%, 999, pero uno va y prueba y, mm, ok, chico, pero tu error real, ¿cómo está? En fin. Y lo que les estaba hablando entonces de la correcta representación del problema, pues por aquí tengo una imagen muy interesante, pues acá de mi tesis, a mí me ayudó también mucho a entender esto. Y, y pues aquí los tengo que poner un poco en contexto. Digamos que el problema de detección de emociones puede ser trabajado desde un punto de vista donde se clasifiquen las expresiones faciales en seis, ¿sí? ¿Cierto? Aquí hay seis, pero pues pueden ser siete también. Siete emociones que la psicología define son básicas, ¿cierto? Y son es como a la mayoría de personas, independientemente pues como de su cultura y su edad y sexo, etcétera, ¿cierto? En ese sentido, yo puedo trabajar un modelo, puedo generar un modelo que me permita clasificar las imágenes en estas emociones y puedo trabajar, digamos, con bases de datos, ¿cierto? Entonces, aquí a la izquierda tenemos una base de datos que se llama RAF, perdón, RAP no, Concanad, que se llama Concanad,
la cual está conformada por imágenes tomadas en un ambiente de laboratorio, ¿cierto? A los participantes pues de la investigación se les pidió que fueran al laboratorio, se les hizo pues como una inducción psicológica de la expresión de una emoción, etcétera. Más sin embargo, la evocación y la toma de la emoción fue pues en un momento específico y fue a pedido, ¿cierto? Se le pidió a los participantes que hicieran como esta expresión y esta evocación para la generación de esta base de datos, ¿cierto? Mientras que a la derecha yo tengo una base de datos que esta sí se llama RAF, ¿cierto? Esta es extraída de tensores de búsqueda de motores, perdón, de motores de búsqueda de imágenes como Google, Yelp, etc. Y etiquetadas manualmente pues por personal, por psicólogos que evaluaban pues las expresiones en las imágenes y las etiquetaban, más sin embargo no fueron tomadas en un ambiente de laboratorio y contienen expresiones muy, ¿cómo decirlo? Expresiones, se me fue la palabra, espontáneas, ¿cierto? Y pues sí, sin ningún tipo como de control de laboratorio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando estábamos hablando de correcta representación del problema y del conjunto de características, yo definí para mi problema de emociones, eh, también es algo pues que fue muy útil, la psicología ya tenía definidas unas estructuras, un sistema de codificación, ¿cierto? Que le permite visualizar pues y distinguir, sí, más que todo distinguir los diferentes movimientos individuales de los músculos del rostro y a partir de ellos, a cada uno de estos movimientos les define una de estas action units, ¿cierto? Un action unit corresponde a la activación de un músculo específico en el rostro y la diferente combinación de las action units son las que me van a dar la expresión de una emoción específica, ¿cierto? En ese sentido, yo definí que mi espacio real, que mi espacio de características reales va a estar conformado por subconjuntos de action units que van a corresponder a cada una de estas emociones. Sin embargo, estos subconjuntos deben ser ricos y deben ser muy heterogéneos, ¿cierto? En lo que realmente son estas expresiones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en la base de datos de la izquierda que les estaba diciendo que era tomado de un ambiente de laboratorio, las, la diferencia de action units que tengo intraclase y outra class, ¿cierto? Y entre las diferentes clases es muy mínima porque casi que todos los participantes hacían la misma expresión porque pues se la pedían y entonces a uno le dicen que se ponga felices y así. Y sin embargo en la otra base de datos se encontró pues como una alta riqueza en action units y que esto era realmente a lo que nos referíamos cuando estábamos hablando de una correcta representación del problema, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y pónganle cuidado a esto, yo puedo tener esta base de datos que tiene más de 25.000 imágenes y fallar en bueno, tiene más de 25.000 imágenes e imágenes en alta definición y aún así ser eh, ser no exitoso pues en la construcción de un modelo que generalice la detección de las diferentes expresiones de las emociones y con esta base de datos que son no más de 10.000 imágenes y de 48 por 48 píxeles, sí poder como generar un modelo que sea robusto y generalizable. Bueno, yo creo que sí, bueno, ya estoy como cerca pues de terminar esta parte. Yo creería pues que también en esta parte hasta ustedes pueden saber más que yo, ¿cierto? Entonces, finalmente pues en la clasificación ya hemos hablado mucho de lo que hacemos con la extracción de características y al final lo que nosotros tenemos y lo que queremos clasificar es un espacio en altas dimensiones porque tenemos pues un vector de altas dimensiones, pero básicamente lo que nosotros queremos inducir es un espacio con una función de pérdida, ¿cierto?
Entonces, pues dependiendo del problema, nosotros podríamos como evaluar diferentes funciones de pérdida dependiendo como de la forma que tenga nuestro espacio bidimensional o haciendo reducciones de dimensiones, etcétera. Y pues esta imagen lo que les quiere mostrar es básicamente eso, que dependiendo de la distribución que tenga sus problemas en un espacio, en las dimensiones que sea, pues hay una u otra funciones de pérdida que nos van a permitir como acoplarnos mejor a ese espacio, pero pues básicamente lo que se hace en estas redes, porque uno realmente desconoce eh, cuál es la forma que tiene pues el espacio de las características de sus imágenes. Lo que se usa es generalmente una función de cross-entropía que básicamente va a minimizar la distancia entre pues, imágenes que son de la misma clase y a maximizarla pues, entre imágenes que son de clases diferentes, ¿cierto? Algo pues bastante sencillo y este error se propaga pues a través del método de backpropagation con el gradiente estocástico y generalmente un optimizador Adam, pues que incluye más cosas como regularización. Bueno, y ya para pues terminar, porque lo otro sí lo voy a dejar para la próxima, un pequeño gráfico que muestra una comparación de arquitecturas. El tamaño pues del circulito se refiere al número de parámetros de la arquitectura, entonces Top Accuracy en ImageNet, ¿cierto? Como les estaba contando, estas arquitecturas pues se evalúan y compiten entre ellas más que todo en ImageNet, aunque probablemente no sea pues como la evaluación correcta porque pues uno podría pensar en que diferentes arquitecturas pueden tener diferentes usos, ¿cierto? Y de hecho esa es la forma pues como de verlo, no todas las arquitecturas pueden solucionar con la misma eficacia todos los problemas, pero pues esto le permite a uno ver más o menos como los diferentes diseños más conocidos, ¿cierto? Entonces tenemos a los BGG con un gran número de parámetros y un gran número de operaciones, ¿cierto? Por acá tenemos Inceptions, DenseNet, los tenemos como les decía, pues es de mis favoritas porque tienen un pequeño con una muy buena accuracy, sin embargo siguen teniendo pues un número de parámetros considerable comparados con MobileNet, ¿cierto? Que tienen muy buenas capacidades con muy pocas operaciones y muy pocos parámetros, pues estas son las redes favoritas para embeber en teléfonos. Y pues redes ya un poco más viejitas que hoy en día realmente creería yo que ya no se usan para producción, sino para temas más investigativos y para discernir realmente, para seguir pues como trabajando en realmente qué es lo que ocurre dentro pues como de estos modelos que extraen características y que nos permiten pues como resumir estos campos tan complejos que es una imagen, porque como les decía ahora, una imagen de 256 por 256 lo que significa es que cada uno de esos píxeles puede tomar un valor diferente, ¿cierto? Y nosotros lo que estamos haciendo es resumiendo toda esa información para poder clasificarla o hacer otras cosas de las que vamos a hablar pues ya en la próxima sesión. Entonces me voy a detener un momentico para tomar agua y escucharles las preguntitas. Muchas gracias, David. Muchachos, ahora sí pueden hacer sus preguntas a David. Sebastián, Alejandro, Juliana, Paola, Juan Camilo, Isabel. No tiene preguntas, David, que está haciendo puchero. No, pregunten,
Pregúntenle a David, aprovechen que este cometa, eso es como las Pléyades. Pues yo realmente tengo una pregunta, pues yo creo que aquí todos estamos en este momento pensando en el examen de análisis numérico, pero pues igual, está, pues David, me pareció muy interesante la presentación, la verdad a mí pues no digo que me haya quedado todo claro, pero pues es como para agradecerte también como la presentación que hiciste, me parece en general muy interesante todo, y la verdad, pues no digo que, como digo, que me quede muy claro, pero sí siento que me ayuda mucho como explicaste todo, pues como de forma más práctica y de cómo la teoría aplica pues, en todo eso, entonces no, pues gracias. Dale, dale, con gusto. No, pues igual, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a mentir? Yo todavía estoy entendiendo muchas cosas. Hay cosas que yo todavía, pues, eh, me pongo a mirar esas arquitecturas más por dentro y todavía no sé muy bien qué es lo que hacen algunas cosas y es difícil de entender, pero sí trato como de simplificar un poco qué es lo que se está haciendo. Uno a veces se complica mucho tratando de entender cada una de las operaciones y realmente vale más la pena entender eh, cuál es el objetivo de las cosas que se están haciendo, ¿cierto? El objetivo de cada una de esas operaciones más no cómo se realiza, ¿cierto? Entonces eso me ha ayudado pues a mí como a entender más y era como lo que yo les quería transmitir. Cual pues si tienen preguntitas, cualquier punto, o sea, que quieran como aclarar, yo trato pues como de aclarárselos un poco más. Muy buenos días, profe. Buenos días, David. Muy chévere, muy bacana la presentación. Aquí tengo unas preguntas, digamos, vos con la experiencia que ya has visto las arquitecturas más a fondo, digamos, ¿hasta qué punto vale la pena, digamos, dejar de entrenar ciertas capas convolucionales o determinar qué tipo de filtros se pueden aplicar para generar el modelo de acuerdo a nuestro problema o al problema que se esté abordando? Ok, me estás preguntando como qué consideraciones debería tener uno dependiendo del problema o no te entendí bien como la pregunta específica. De acuerdo, digamos, al problema que se esté abordando, ¿qué tanto vale la pena, digamos, modificar esas arquitecturas? Ya sea que uno escoja VG16 o Exception o, digamos, y pues esa es una, ¿cierto? O porque esas arquitecturas ya tienen unos filtros establecidos. ¿Y qué tipo de filtros uno con la experiencia puede aplicar para obtener mejores resultados generando el modelo? Ya, ok, ok. Bueno, cuando tú dices modificación de la arquitectura, no te refieres a reentrenarla, ¿cierto que no? Porque ahí quisiera hacer pues como hacer una aclaración y es los filtros, uno de los filtros prácticamente no los elige, ¿cierto? Uno elige, uno elige unos tamaños de filtros que se van a evaluar, uno elige un patrón de conectividad, un patrón de arquitectura, pero los filtros son esos pesos que se van a ir optimizando mediante el entrenamiento de la red y la red en su backpropagation, en su propagación del gradiente y en su optimización es la que va a definir cuál es la configuración de esos filtros que se va a adaptar a tu base de datos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que tener en cuenta ya es qué arquitectura o qué modelo preentrenado me conviene más para el trabajo específico que estoy haciendo. Entonces, digamos, yo quiero reconocer 5 clases de objetos muy generales que puedo detectar con una cámara, ¿cierto? Entonces yo puedo pensar, listo, puedo comenzar con un modelo preentrenado en ImageNet y probablemente no necesite reentrenar todos los filtros porque muchos de esos filtros con el entrenamiento que tuvo la red en ImageNet me pueden servir para mi problema. Entonces yo simplemente entreno pues como las capas más profundas de la red, ¿cierto? Las últimas capas. O ya pues si tu problema es muy diferente, tú puedes empezar con ese mismo modelo, pero ya reentrenarlo todo para que él se optimice como a tu nuevo problema. Ya las modificaciones de la arquitectura son un poco pues como
bueno, yo no diré difíciles ni complejas, pero a veces uno las hace desde una perspectiva muy investigativa. Es difícil yo decir, voy a hacer esta modificación porque yo sé que me va a funcionar esto, sino que uno hace las modificaciones en la arquitectura pues como con la intención de probar cómo van a afectar esa relación de características y cómo van a mejorar en mi problema, pero es muy específico, ¿cierto? Entonces, pues yo tenía, por ejemplo, un ejemplo, tengo un ejemplo muy claro en ese sentido, y es, digamos, en tomografías, digamos que en tomografías, una tomografía de una persona, no sé si la tienen en mente, pero sería como un corte de todo el cuerpo, como unas tajadas de todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo de una persona puedo tener 200, 300 tajadas que van de arriba hacia abajo de tomografías, y yo necesito dar como una clasificación sobre eso, ¿cierto? Entonces para mí sería pues como muy difícil y para el modelo sería muy difícil evaluar las imágenes una por una. Entonces pues nosotros lo que hemos propuesto es hacer modificaciones leves a la red que me permitan evaluar varias imágenes en un contexto 3D, ¿cierto? Entonces en ese sentido ya lo que se hace es quitar algunas capas y añadir algunas capas, eh, pero, pero pues manteniendo como la arquitectura básica, en este caso usamos DenseNet, ¿cierto? Y ya pues como la decisión y el establecimiento de los filtros es algo más que se da mira, yo te muestro esta diapositiva, durante esta extracción que es data driven y es un análisis, ¿cierto? Aquí es donde se está dando ese cambio y esa actualización y esa generación de esos filtros que van a ser específicos para nuestra base de datos. No sé si te quedó por ahí claro la cuestión. Sí, sí, perfecto, muchas gracias, David. Dale, Y otra preguntita. dale, dale. Eh, ¿Cómo para los entrenamientos o para pues, el set de entrenamientos, cómo seleccionar el tamaño óptimo de las imágenes? ¿El tamaño óptimo de las imágenes o el tamaño óptimo del set de entrenamiento? No, el tamaño óptimo de las imágenes, si es de 32 por 32, si es de 250 por 250, porque pues eso es algo que pues, tenía duda. Sí, sí. Pues hermano, lo que yo te puedo decir ahí eso es un análisis experimental, ¿cierto? Es un análisis experimental que va a estar acotado por dos cosas. Primero, los parámetros de entrenamiento de tu red. Dependiendo de la arquitectura, vos podés tener que un aumento del tamaño de la imagen te genere un aumento de parámetros en la red, ¿cierto? Porque te va a costar más resumirla a modo de vector. Acuérdate lo que estamos diciendo, nosotros vamos disminuyendo el área de la imagen y vamos aumentando el grosor de los mapas de características, pero si nuestra imagen tiene un área más grande, pues vamos a tener que añadir más capas, aunque eso depende de la arquitectura, hay arquitecturas que ya no sufren tanto de ese problema. Y también va a depender pues de la máquina que tengas para entrenar. De hecho, ayer estaba entrenando una red que trabajaba con 512 por 512, a batch de 8, pero pues no me cargaba en una GPU de 10 gigas. Y yo, pero ¿por qué no me carga? Le bajé el batch size a 2, se lo bajé a 1 y nada que cargaba. Bueno, bajé el tamaño de imagen a 256 y ya me caben 6 gigas, ¿cierto? Entonces, pues hay varias cosas que acotan tu entrenamiento y a la final lo que te va a o no son los resultados experimentales, ¿cierto? Excelente, muchas gracias, David. Vale, con gusto. No puedo estar más orgullosa de ti, David. Entonces, yo quiero agradecerte por habernos apoyado y pues obviamente quiero invitar a todos los demás estudiantes, bueno, a todos los estudiantes, porque tú ya no eres un estudiante, a dos cosas. Pues primero, el aprendizaje se hace con muchísimo trabajo. Yo en el curso del pregrado doy elementos básicos
que son solamente la superficie de muchas áreas muy específicas de la inteligencia artificial. Eso es claro. O sea, este no es un posgrado y además todos los conceptos o todos los temas que se han venido tocando son en sí mismos un curso completo. Eso hace que si ustedes quieren llegar a un nivel de experticia como el de David, se tienen que especializar. Entonces vamos a parar acá. David nos va a ayudar el jueves también en la otra clase. Y pues entonces les deseo un feliz día. Los estudiantes a las 2 de la tarde de Ingeniería Matemática